Segunda columna. La eternidad. Si alguien cercano a ti ha muerto, es muy probable que hayas pensado en la eternidad. En 2018, cuando mi mujer, Julie, estaba muriendo de cáncer, hablamos mucho sobre la eternidad. Cuando la gente le preguntaba cómo estaba, ella contestaba, «Mi alma está bien». Cuando evangelizaba, no escondía el hecho de que estaba muriendo. Utilizaba su situación para advertir a la gente de que estuviera preparada para el día en que nos presentemos ante Dios. La eternidad es un misterio para nosotros. Sin embargo, sí sabemos que toda la gente, sin importar la raza o religión, algún día se enfrentará a la muerte. 10 de cada 10 personas que nacen morirán algún día. Segundo, el juicio. Después de la muerte, el cuerpo es enterrado y el alma será juzgada. Tercero, el cielo o el infierno. Dios ha preparado dos destinos eternos diferentes. La eternidad está escrita en cada corazón. He puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. Hay dos cosas escritas en cada corazón: la ley de Dios y la eternidad. Eso muestra lo importante que es incluirlas en el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia sobre la eternidad? Primero, la muerte. La muerte es inevitable. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El comer bien y el hacer ejercicio solo pueden mejorar tu calidad de vida, pero no harán que vivas para siempre. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su curso de vida? No pensar en la muerte no la evitará, y no prepararse para ella es una necedad. La muerte es un enemigo. La Biblia identifica a la muerte como el último enemigo que será destruido. Jesús destruyó a la muerte personalmente en su resurrección, y a sus seguidores les hizo la promesa de que no sufrirían la segunda muerte, es decir, el lago de fuego. Los cristianos también tienen la promesa de la resurrección física de sus propios cuerpos, pero hasta el juicio final tendremos que pasar por la puerta de la muerte. Formas de hablar sobre la muerte. Cuando evangelices, tendrás que introducir el tema de la muerte. Aunque no se habla de ella a menudo, la gente siente curiosidad sobre lo que pasa cuando morimos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podemos abordar el tema. Número 1. ¿Crees que irán al cielo muchos o pocos cuando mueran? Esa pregunta se la hizo alguien a Jesús. Nosotros también podemos hacerla. Una vez que te den su respuesta, puedes seguir con: ¿crees que tú serás uno de los que vayan al cielo cuando mueran? Número 2. Las estadísticas dicen: 10 de cada 10 personas nacidas en esta ciudad morirán algún día. Luego puedes seguir con: ¿tienes alguna idea de si Dios te dejará entrar en el cielo cuando mueras? 3. Tu vida es neblina. Usa ilustraciones como la neblina, las nubes y el humo para resaltar la brevedad de la vida. Después, habla sobre lo que sigue. Después de la muerte, viene el juicio. Segundo, el juicio. Presentarme ante el juez para dar cuenta de mi conducción temeraria fue muy intimidante. Ahí estaba yo con el juez, el acusador, el policía, el taquígrafo de tribunal y mi culpa. Después de prometer al juez que no lo volvería a hacer, el taquígrafo siguió registrando todo lo que ocurría en la sala. Al día siguiente, el periódico de mi ciudad decía: Jacob Francis Bock fue hallado culpable de adelantar en zona prohibida. Recibió una multa de $100 y prometió al tribunal que no lo volvería a hacer. Imagínate cómo me tomaron el pelo mis amigos en el instituto al día siguiente. ¡Qué humillante! Un día, todos nos presentaremos ante Dios para ser juzgados. Si mueres perdonado, no tendrás que pagar por tu pecado, pero serás juzgado según tus obras para determinar tu recompensa. Sin embargo, si mueres en tu pecado, serás juzgado según todo lo escrito en tu libro, para determinar todas las consecuencias de tu pecado. Debido a que la eternidad está escrita en tu corazón,
Tienes esa inquietante sensación de que podrías no salir airoso en cuanto al mal que has hecho. Mía es la venganza, te viene a la cabeza, y tienes miedo, y con razón, porque tienes que presentar tu vida ante Dios. Jesús contó diferentes historias para explicar el reino de Dios a cada clase social. En esas historias también puedes ver cómo será el juicio y cuáles serán las consecuencias para aquellos que mueren en sus pecados. Número 1. Al pastor le habla de la separación entre las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Segundo, al pescador. Le describe la selección de los peces y cómo los malos son descartados. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tercero, al agricultor. Le compara el trigo con la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, la cizaña y el trigo, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuarto, al invitado a la boda que llegó sin haberse preparado, le cuenta las medidas drásticas que se tomaron. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La idea básica de juicio es que habrá una separación de personas. Algunas podrán entrar en el cielo, otros serán echados al infierno. Pero tengo que hacer una confesión. Cuando estaba escribiendo la oración anterior sobre el infierno, estuve tentado a suavizarla y decir, algunos podrán entrar al cielo y otros no. Palabras como infierno, lago de fuego y tormento eterno suenan duras y estremecedoras. Bueno, el infierno es un lugar estremecedoramente duro. Si intentas imaginar cómo será el infierno, tienes que entender que probablemente será peor de lo que te imaginas. Jesús no se cortaba a la hora de usar esas palabras, así que tú tampoco deberías. Eso sí, hazlo con un corazón de amor. La importancia de tu libro. Sabemos que un día los libros serán abiertos. Lo principal en el día del juicio tiene que ver con tu libro y lo que hay escrito en él. Tu vida será juzgada según la ley de Dios. Cualquier pecado que se encuentre en tu libro te excluirá del cielo, aunque sea solo uno. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Los veredictos posibles. Ese día oirás a Jesús decir una de estas dos cosas. 1. Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Imagínate ante Jesús, con un libro sin pecado, y oyéndole llamarte por nombre. Ven, Jacob, qué día de regocijo, las puertas del cielo abiertas de par en par. Tú recibes tu corona de vida, y entras en el gozo de tu Señor, al lugar que ha preparado para ti. O puedes oír, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan horrenda es caer en manos del Dios vivo! ¡Qué remordimiento! Ojalá te hubieses arrepentido de tu pecado y hubieras corrido a Cristo en busca del perdón, pero ahora es demasiado tarde. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a otros en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Mira,
Ahí vienen los siervos a ejecutar la sentencia dictada desde el tribunal de Dios. Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay de aquel que oiga la palabra, aparta. Número 3. El infierno. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tristemente la mayoría de la gente muere en sus pecados porque prefiere su vida, su pecado, su religión o su reputación por encima del arrepentimiento y la sumisión a Cristo. La mayor parte de lo que sabemos sobre el infierno es lo que Jesús nos contó. El hecho de que hablase 3 veces más sobre el lugar de tormento que del cielo debería decirte lo importante que era para él. La mayor parte de lo que sabemos sobre el infierno es lo que Jesús nos contó. El hecho de que hablase 3 veces más sobre ese lugar de tormento que del cielo debería decirte lo importante que era para él. Si advertirnos sobre el juicio y el infierno era importante para Jesús, debería ser importante para ti también cuando compartas el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el infierno? Mucha gente dice que estamos experimentando el infierno aquí en la tierra, y en parte tienen razón, porque experimentamos algunas de las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Hay sufrimiento, lágrimas, relaciones rotas, angustia y soledad. Pero también experimentamos un poco del cielo en la tierra. Disfrutamos de amistad y del amor. Apreciamos la belleza y tenemos esperanza en cuanto al futuro. Cuando tenemos hambre, podemos comer. Cuando tenemos sed, podemos beber. Pero estos son regalos de Dios que no habrá en el infierno. La gente dice que se lo pasará genial de fiesta con sus amigos en el infierno. Pero allí no habrá amigos, solo soledad y oscuridad. No habrá ningún tipo de disfrute en el infierno, solo sufrimiento y remordimiento. Entonces, ¿en qué se diferenciará el infierno de lo que experimentamos en la tierra? El infierno es la ausencia total de Dios y de todo lo bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero puesto que Dios no está allí, no habrá nada bueno en el infierno. No hay amor en el infierno, porque Dios es amor, y Él no está allí. No hay bondad en el infierno, porque Dios es bueno, y Él no está allí. No hay esperanza en el infierno, porque Dios es el Dios de la esperanza, y Él no está allí. No hay vida en el infierno, porque Jesús es la vida, y Él no está allí. No hay agua en el infierno, porque Jesús es el agua viva, y Él no está allí. No hay alimento en el infierno, porque Jesús es el pan de vida, y Él no está allí. Solo hay oscuridad en el infierno, porque Jesús es la luz del mundo, y Él no está allí. No hay escapatoria del infierno, porque Jesús es la puerta, y Él no está allí. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El infierno es sencillamente horrendo. A nadie le gusta pensar en él. A nadie le gusta predicar sobre él. Nadie puede entender lo horrible que es realmente. Pero antes de terminar con este breve resumen del infierno, tienes que entender esto. Dios no quiere que vayas allí. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento para evitar este lugar de destrucción. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para las personas. La cruz es la prueba de que Dios quiere librarte de ir a ese lugar. El infierno es tu elección. No tienes excusa. Hay 2 caminos a la eternidad, el ancho y el estrecho. Puedes elegir el camino estrecho que lleva a la vida, o puedes elegir el camino ancho que lleva a la perdición. Algunos de vosotros sois como los 5 hermanos del hombre rico que estaba en el infierno, que tenían la ley y los profetas para advertirles, pero no escuchaban. El deseo de Dios era recogerte, como la gallina a sus polluelos, pero no le dejaste. Al final, aquellos que vayan al infierno
solo recibirán lo que habrán elegido toda su vida: vivir sin Dios y hacer las cosas a su manera. C.S. Lewis dijo: al final solo hay dos tipos de personas: las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y a las que Dios dice al final, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno lo han elegido así. ¡Qué horror!, dices tú. Sí, lo es. Si no fuese por el hecho de que de tal manera amó Dios al mundo, el infierno sería tu destino eterno. Dios no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento y que el cielo sea su hogar eterno. Sin embargo, Jesús dijo que serán muy pocos los que entren en el cielo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora echemos un vistazo a cómo será el cielo. Número 4. El cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el hogar de Dios, un lugar permanente donde reside la presencia de Dios. Puesto que Dios está allí, todo lo bueno está también allí. Habrá amor, gozo, paz, bondad, pureza y esperanza. Podrás disfrutar de la belleza, la comunión y la vida al máximo. La mayor parte de lo que sabemos sobre el cielo lo aprendemos de Jesús y del apóstol Juan. Jesús dijo que prepararía un lugar para ti allí. Juan describió el cielo como la nueva Jerusalén, una ciudad con calles de oro, ríos de agua viva y el árbol de la vida. Allí verás a aquellos de tus seres queridos que hayan creído, los ángeles de Dios, y lo mejor de todo, verás a Jesús cara a cara, en toda su gloria. En el cielo no experimentas el pecado ni ninguna de sus consecuencias. No habrá enfermedad, ni muerte, ni lágrimas, ni miedo, ni soledad, ni depresión. Serás libre de tentación, de acusación y de condenación del diablo y sus demonios para siempre. Una vez que estás en Cristo, te conviertes en ciudadano del cielo, y tu deseo es estar allí con tu Señor y Salvador. Repaso. Vamos a repasar la segunda columna del mensaje del Evangelio. Al hablar de la eternidad, al pecador se le recuerda su muerte inminente y la certeza de que será juzgado por Dios si sigue en pecado. Se explican el juicio y el infierno para que sea plenamente consciente de las consecuencias. Cuando el Espíritu Santo haya hecho su obra usando la ley y la eternidad, el pecador debería estar desesperado por una solución a su problema con el pecado. Ahora la cruz tendrá sentido para el pecador y revelará la solución que Dios tiene para él. Comentarios finales. ¿Dónde reside el poder de hablar de la eternidad? Número 1. Puesto que el Espíritu Santo convence del día del juicio, cuando tú incluyes eso en tu mensaje de evangelismo, le invitas a hacer su obra para que así el pecador se encuentre cara a cara con las consecuencias de su pecado. Número 2. Puesto que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, cuando hablas de lo que ocurre después de la muerte, estás invitando al Espíritu Santo a penetrar el corazón de piedra y hacer despertar al pecador de su indiferencia para que enfrente la eternidad. Si evitas hablar específicamente sobre la muerte, el juicio, el cielo y el infierno en el evangelismo, habrás quitado una de las herramientas principales del Espíritu Santo para advertir al pecador de las terribles consecuencias del pecado. Cuando el Espíritu Santo revela la realidad del juicio pendiente y de sus consecuencias, prepara al pecador para recibir las buenas noticias. Testimonio. Jorge creció en la iglesia e incluso llegó a ser líder de jóvenes. A los 16 años se electrocutó mientras nadaba y de hecho murió. Antes de que lo resucitasen, experimentó un profundo miedo en cuanto a dónde pasaría la eternidad. Unos años más tarde fue a España a un viaje misionero y se involucró en On the Red Box. Dios comenzó a confrontarlo sobre su pecado de orgullo, robo y pensamientos lujuriosos. Poco después tuvo un sueño sobre el infierno que le llevó a caer de rodillas y clamar a Dios en busca del perdón.
rindió su vida completamente a Jesús en aquel momento y experimentó la liberación de su pecado. Jorge se apasionó tanto por hablar a otros de Jesús que levantó muchos equipos de evangelismo en México y Latinoamérica para ayudar a otros a cambiar su destino eterno del infierno al cielo. Capítulo 3. La solución. Ojalá la historia de mi infracción de tráfico hubiese tenido una mejor solución. Me pusieron la multa de $100 y me dijeron que la pagase. Mis padres no me la iban a pagar y mi mejor amigo tampoco. Yo no tenía el dinero, así que tuve que ganármelo limpiando todos los excrementos de una granja para pollos. Me llevó 20 horas de duro y apestoso trabajo pagar toda la multa. Cómo deseaba que hubiese llegado alguien y la hubiese pagado por mí. Las multas que debía por mi pecado eran infinitamente mayores que la de tráfico, así que la solución que me ofreció Jesús fue infinitamente mayor también. Como Él sabía que yo nunca podría trabajar para pagar todo mi pecado, eligió pagarlo por mí. Eso es la gracia. Ese es el mensaje de la cruz, que nos ofrece una increíble solución para nuestro terrible problema y sus consecuencias. Cuando nos miramos en el espejo de la perfecta ley de Dios, nos quedamos sin palabras y nos sentimos llenos de culpa ante Él. Después, cuando nos enfrentamos a la eternidad, el temor de Dios viene sobre nosotros cuando nos damos cuenta de que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte eterna. Llegados a este punto, deberíamos estar desesperados por una solución y clamar, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la tercera columna, Jesucristo nos ofrece el perdón por nuestro pecado y nos abre la puerta al cielo. Pagado. Tercera columna. La cruz de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Cuando Dios envió a Jesús, le envió para sustituirte. Fue enviado a morir en tu lugar. Se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió para poder vestirte con su justicia y que te puedas presentar ante Dios el Padre. Jesús conocía perfectamente tu problema y las terribles consecuencias que te esperaban. Por eso vino a salvarte. Mediante su muerte y su resurrección, Jesús demostró que podía eliminar tu pecado y cambiar todas las malas noticias en buenas. Anteriormente echamos un vistazo no muy agradable de las 7 enfermedades mortales que el pecado causa en nuestras vidas. Todas eran malas noticias. Ahora vamos a mirar la sustitución, es decir, las buenas noticias, que son los 7 regalos principales que Jesús consiguió para ti en la cruz. Perdón. Jesús ocupa tu lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Aquí hay 4 cosas que Jesús sabe. 1. Todos los pecados que están escritos en el libro de tu vida. 2. Que la paga del pecado es muerte, el infierno y la ira de Dios. 3. Que el día del juicio se te va a pedir que pagues por tu propio pecado. 4. Que no tienes ninguna esperanza de salvarte a ti mismo, a menos que encuentres un sustituto. Ahora Jesús se ocupará de tu problema con el pecado. Así es como Él lo hace. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, Jesús echó el pecado de tu libro sobre sí mismo, y fue herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Después, por medio de su resurrección, demostró que tenía el poder de perdonar al pecador, el que estaba libre de pecado, por el pecador. Jesús tomó tu pecado para ofrecerte su perdón. Eso sí, que es una buena noticia. Sustitución. Uno ocupa el lugar de otro o hace lo que la otra persona no puede hacer por sí misma. Testimonio.
De pequeña, Julie pensaba que era una de las niñas buenas, pero cuando tenía solo 10 años, escuchó a alguien hablar sobre cómo Jesucristo había venido a salvar a los pecadores. Tuvo un breve atisbo de su propio corazón y vio que estaba lleno de pecado por todas las mentiras que había contado, las muchas veces que había robado a su hermana, y su orgullo al pensar que era mucho mejor que todos los demás. Ese día cayó de rodillas y dijo: Jesús, viniste a salvar a los pecadores. Yo soy pecadora. Perdóname y cámbiame. Cuando se levantó, algo había cambiado en su interior. Sabía que Jesús la había perdonado. Desde aquel día, Julie vivió para seguir a aquel que había pagado por todo su pecado. Número 2. Inocencia. Jesús te justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Hay 3 cosas que Jesús sabe. 1. El número de veces que has quebrantado su ley. 2. Que tu veredicto en el día del juicio será de culpabilidad. 3. Que no tienes ninguna posibilidad de borrar tu propia culpa, a menos que encuentres un sustituto. Jesús coge voluntariamente tu pecado y tu culpa, y en la cruz recibe el veredicto de culpabilidad. Él paga el precio de tu culpa y te ofrece su justicia. El inocente por el culpable. Jesús se lleva tu culpa para poder darte su inocencia. Es así que es una buena noticia. Justificación. Es la respuesta de Dios a la fe genuina en la que, simultáneamente, perdona nuestro pecado, declara nuestro estatus legal como completamente libre de pecado y nos atribuye el mérito de la vida recta que vivió Jesús. Testimonio. Juan Carlos suponía que entraría en el cielo porque se consideraba a sí mismo una buena persona. Un día se sorprendió cuando, al mirar los 10 mandamientos de Dios, vio que era culpable de robar cosas que no le pertenecían, de tener pensamientos lujuriosos mientras consumía pornografía y de sentir odio hacia las personas que le habían ofendido. El peso de aquella culpa era demasiado grande para él. Cuando un amigo le dijo que Jesús murió para pagar por su pecado, Juan Carlos le pidió a Jesucristo que le perdonase por su pecado y se llevase toda su culpa. Se sintió sorprendido y agradecido cuando el peso de su pecado desapareció, borrado por el perdón de Jesús. Número 3. Vida. Jesús te regenera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 al 5. Aquí hay 6 cosas que Jesús sabe. 1. Que estás espiritualmente muerto a causa de tu pecado. 2. Que tu naturaleza pecaminosa gobierna tu vida. 3. Que no tienes deseo de vivir en santidad. 4. Que sientes que tu vida está vacía y no tiene valor. 5. Que en el día del juicio experimentarás la segunda muerte, el lago de fuego. 6. Que no tienes absolutamente ninguna esperanza de levantarte a ti mismo de los muertos, a menos que encuentres un sustituto. Jesús vino para que tengas vida. Cuando fue clavado en la cruz, cargó con la pena por tu pecado, es decir, la muerte. Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús conquistó la muerte y tiene el poder de infundirte su vida y su naturaleza divina, el vivo por el muerto. Jesús llevó tu muerte para poder darte su vida. Eso es una buena noticia. Regeneración. Es la infusión de la naturaleza divina de Dios que trae una vida espiritual nueva y es confirmada por el fruto genuino. Testimonio. Yo, Jacob,
Crecí en la iglesia, así que tenía conocimiento de Dios. A pesar de que había hecho la oración del pecador en repetidas ocasiones, nada había cambiado nunca en mi vida. Los domingos era un santo, y entre semana era un diablo. En un campamento cristiano de jóvenes, el Espíritu Santo me mostró mi pecado, mi impureza sexual, las mentiras a mis padres, mi egoísmo y una larga lista de cosas. En ese momento supe que me iba al infierno. Clamé a Jesús para que me salvara y me entregué por completo a Él. Inmediatamente sentí la infusión de su Espíritu. Fue como meter una bolsa de té en agua caliente y el té impregnase toda el agua. Cuando el Espíritu Santo me llenó, todo cambió. Nací de nuevo. Jesús me regeneró.